radio y nos ocupan todos los lugares, grúa para ellos. Aquí estamos nosotros estacionando en cualquier parte, pero realmente todo lo que es la rampa de la radio ocupada. Sí, sí, como está indicado aparte, ¿no? Está indicado, hay cartel, por supuesto. Está señalizado. Por eso decimos grúa para los autos que están estacionados en la rampa de la radio. Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, Lonigro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Aquí Buen estamos, en el segundo día del año. ¿Cómo ha empezado, Lonigro? Bien, digamos, con una actividad veraniega desde el punto de vista institucional inusual, pero así parece ser la impronta del comienzo de esta gestión. Bienvenido sea, en la medida de que siempre se sostengan y se mantengan los parámetros del sistema republicano, que es lo que en definitiva tenemos que defender. Lonigro, como abogado constitucionalista, la primera pregunta que le quería hacer es ¿qué tipo de herramienta es un decreto de necesidad y urgencia, un DNU? Bueno, un DNU es un paréntesis al sistema republicano. Porque yo quiero empezar a ponerle títulos rimbombantes a estas cosas, porque si no, nunca nos vamos a concientizar de lo que significa. El decreto de necesidad de urgencia es el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente. De movida esto es grave. Lo que pasa es que yo tengo la percepción de que en Argentina no hay una conciencia, así como sí la hay acerca de lo que es la importancia de vivir en democracia. 40 años de democracia nos han llevado a pensar que es el sistema de gobierno que nos permite rectificar nuestros errores, es el mejor sistema de gobierno para vivir sin lugar a dudas, pero estamos muy lejos de entender lo que es el sistema republicano, no nos importa absolutamente nada. Yo recién les escuchaba decir, la gente va y estaciona en los lugares donde está... En una rampa señalizada, ¿no? Exactamente. Bueno, perfecto. Porque en Argentina vivimos en la anomia permanente. Falta de ley. En Argentina poco nos importa el cumplimiento de la ley. Poco. Si nos conviene, nos podemos apartar de todo. Nosotros ahora estamos pidiendo y advirtiendo un gobierno que quiere hacer cambios, que son cambios que el país necesita. No sé si compartiremos el 100% de los cambios que quiere hacer, pero sí sabemos que es un gobierno que va por un cambio y que el cambio era necesario. Esto es indudable, nadie lo pone en duda. Pero también es cierto que es un gobierno que va por el unicato, que va por la autocracia antirrepublicana, en el sentido de que yo no veo ninguna diferencia entre ponerle un candado al Congreso y enviar paquetes al Congreso para que el Congreso los ratifique a libro cerrado. En realidad es una mera formalidad. Y sin embargo, la gente advierte que si el contenido de los paquetes es bueno, no importa. Dejemos de lado la división de poderes, dejemos de lado el debate entre los verdaderos representantes del pueblo que están en el Congreso, dejemos de lado todo eso. Si lo que propone es bueno, la autocracia vale. Con un riesgo notable de que el día de mañana pueda venir otro con el mismo criterio y que cambie todo con la misma facilidad y de un plumazo. Entonces ahí no nos va a gustar. Ahí nos vamos a preguntar, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa con los límites? ¿Nadie le pone límites a este tipo? Y eso es la hipocresía de los fanatismos. Si lo hago yo, está bien. Si lo haces vos, está mal. Si lo hago yo, los límites son formales y molestan. Si lo haces vos, los límites son necesarios. Y por eso es que cuando yo muchas veces pregunto en la facultad si la palabra poder le genera buenas sensaciones, y dice depende, me contestan muchos alumnos. Depende de quién lo ejerce. Si lo ejerzo yo, es buena la palabra poder. Si lo ejerce el otro, no me gusta. Ahora, y así nos va. Doctor Lonigro, ¿qué requisitos hay para que el presidente pueda ejercer atribuciones de otro órgano, en este caso el Congreso? Que no sean temas penales impositivos del régimen electoral o de los partidos políticos, que tenga la firma de todos los ministros y que haya circunstancias excepcionales que le impidan al presidente esperar el trámite legislativo. En este DNU que nosotros vimos ahora, en este mega decreto,
está la firma de todos los ministros, no son temas penales, no son temas impositivos, ni electorales, ni de los partidos políticos, porque eso ha ido aparte, eso ha ido en el megaproyecto de ley. Pero el tema acá es si hay circunstancias excepcionales, al menos en todos los temas. Algunos van a decir, ¿cómo no? Es un país en llamas, ¿cómo no va a haber circunstancias excepcionales? Claro que las hay. Sí, bueno, pero puede haber circunstancias excepcionales para tener que modificar el régimen laboral, para la ley de alquileres, para desregular la economía, para reformar al Estado, para eso sí. Pero ¿dónde están las circunstancias excepcionales para que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas? ¿Dónde están las circunstancias excepcionales para la ley de tierras? ¿Dónde están las circunstancias excepcionales, por ejemplo, para el tema de la BTV, del registro automotor? ¿Dónde están las circunstancias excepcionales? Está bien, uno dirá, sí, pero que es bueno lo de la BTV. Pues sí, es bueno, pero pero eso lo puede tratar el Congreso. O sea, no todo el DNU es constitucionalmente válido. La herramienta es válida. A ver, si esto hay que entenderlo. La herramienta es constitucionalmente válida. O sea, el decreto es constitucional, podríamos decir así. La herramienta significa el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente es constitucional. Lo que no es constitucional es el todo, porque no en todos los temas que están en el DNU hay circunstancias excepcionales. Entonces, el DNU en sí mismo no es constitucional o inconstitucional. Es dependiendo de que en cada uno de los temas que lo incluye haya o no circunstancias excepcionales. Entonces, cuando usted me pregunta, bueno, ¿la herramienta es válida? Sí, la herramienta es válida, pero en el artículo 1 puede ser constitucional, y el 3 no, y el 5 sí, y el 7 no. Entonces, no es todo sí o todo no, es dependiendo. Entonces, yo digo, bueno, si para el presidente hay circunstancias excepcionales en todo, bueno, está bien, que lo decida la Corte, pero que a los legisladores no les aten las manos. Leonegro, ¿y qué significaría un rechazo del Congreso a este decreto? ¿Cómo se sigue? Si el Congreso lo rechaza con las dos cámaras, con las dos, expresamente, el decreto muere. Pero fuera de las dos cámaras, fuera del rechazo expreso de las dos cámaras, el decreto tiene vida. O sea, con que lo rechace una sola, por ejemplo, el decreto tiene vida. Con que lo aprueben las dos, el decreto tiene vida. Con que no lo traten, no lo tratan, lo dejan ahí en stand-by, no lo tratan, el decreto sigue vigente. Y si no, la justicia. La Corte ya tiene en sus manos un amparo que le inició La Rioja, fue directamente a la Corte aceptó que va a intervenir en ese tema. ¿Y usted entiende que va a intervenir la Corte? La Corte ya dijo que va a intervenir. Lo único que hizo fue enviarle un proyecto, enviarle la acción al Procurador General para que se pronuncie sobre si corresponde la competencia originaria, que efectivamente corresponde porque es una provincia, pero ya anunció que cuando llegue febrero y esté el dictamen del Procurador, va a intervenir, con lo cual la Corte va a tomar una decisión acerca de la validez o no de ese decreto. Y si la Corte lo declara inconstitucional, y subraye por favor esto que le voy a decir, si la Corte lo declara inconstitucional, por más que después las dos cámaras lo aprueben, o que una sola lo apruebe, digamos, porque eso es lo que le daría vigencia, el decreto cae. El decreto cae. O sea, esto hay que tenerlo muy presente. Es muy importante la decisión de la Corte en este sentido. ¿Y entonces qué camino habría que seguir? ¿Discriminar ley por ley? ¿Modificación por modificación? Es que probablemente la Corte haga eso, o no lo sabemos. A lo mejor la Corte declara inconstitucional algunas cuestiones por considerar que no hay circunstancias excepcionales y otras sí. O sea que puede haber un rechazo parcial. Sí, puede haber un rechazo parcial, que es lo que no puede hacer el Congreso. Porque el Congreso, por ley, tiene que votar por todo o nada el DNU. Este es el tema. En cambio, la Corte puede decidir que no hay circunstancias excepcionales en todo, y en algunas cosas sí. Entiendo. ¿Y hoy el decreto rige como ley, doctor? Hoy el decreto rige, porque
rige como ley significa que en realidad el decreto es una ley, Claro. porque el presidente con ese decreto ha ejercido facultades del Congreso, como si el Congreso mismo las hubiera ejercido. Ajá. Entonces está rigiendo una ley, pero rige inestablemente, porque yo hoy no sé si me animaría a hacer una operación al amparo de este decreto. Qué sé yo si las cámaras lo van a aprobar o no. Está bien, si las cámaras no lo aprueban, después todos los efectos jurídicos que haya generado el decreto se mantienen a salvo. Ahora, si se rechazase el decreto, ¿se rechaza desde el día que fue decretado el DNU? No. Si se lo rechaza, el rechazo es, supongamos que las cámaras lo rechazan el 15 de enero, pues hasta el 15 de enero los efectos producidos por el decreto son válidos. A partir del 15 de enero no. Pero si la Corte lo declara inconstitucional, la Corte sí puede volver para atrás y dejar sin efecto todo lo que se hizo al amparo de este decreto. Esa es la diferencia. Correcto. O tal vez la Corte lo declare inconstitucional y diga quedan a salvo los derechos adquiridos mientras el decreto regía. También la Corte puede decir esto. Doctor Pero Lonigro, la Corte es la única que puede volver para atrás con una acción, con una sentencia. se entiende perfecto. Gracias, doctor Lonigro, que tenga un buen año colmado de salud y, bueno, buenas noticias, ¿no? Que es lo que necesitamos. Sí, efectivamente. Muchas gracias igualmente para usted. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, pasó a las 7:35 por la mañana de LU6, Radio Atlántica. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica. Con María Dilia Sebastiani.